La Real Academia de la Lengua Española distingue a nuestro amado español de las demás lenguas, precisamente porque hay grupos de estudiosos que pasan aprobando y desaprobando cómo va cambiando la lengua y se han resistido al lenguaje inclusivo. Y dato importante en particular para las feministas, la mitad del panel es femenino. Y no porque sea por designio ni por cuota, sino por sus méritos han logrado que sea así y son mitad, mitad. Y tanto los hombres como las mujeres de la Real Academia de la Lengua Española dijeron no. El castellano tiene como plural el masculino y eso no excluye a la mujer, al contrario. En el castellano, cuando hay un elemento femenino, se destaca y se distingue. Entonces es muy importante no caer en esa retórica victimista, que la mujer es excluida del lenguaje, no. Justamente lo masculino se engloba y lo femenino se destaca. Entonces, si queremos en verdad visibilizar, hay que reconocer lo que se es, y estas personas no binarias reniegan de la lucha y del sufrimiento de las personas que hacen hasta lo imposible por parecer el sexo opuesto a su biología. También. Hola, Mamela. Hola, buenas Hola, mamá. noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Agradecida de estar en el programa con ustedes. Muy bien, para los que no la conocen todavía, ella es Mamela Fiallo Fiore, ella es maestra de lengua española, maestra de sociales, activista pro vida y una gran mujer. Ella nos va a estar hablando el día de hoy sobre el lenguaje inclusivo no binario, así que adelante, Lauren. Y próximamente mi profe personal. Ok. Mamela, cuéntanos, ¿cómo comenzó esto del lenguaje inclusivo? Porque para la mayoría de nosotros esto es como un absurdo total. ¿Cómo a alguien le parece que esto puede tener algo de sentido? Perfecto. Bueno, primeramente hay que entender lo que es la batalla cultural y cómo es una guerra frontal contra la cultura occidental. Entonces, entendemos que la base de la cultura es la lengua, entonces hay que atacar a la lengua precisamente porque cuando uno controla cómo la gente habla, controla cómo la gente piensa. Por eso es tan importante el lenguaje inclusivo. Creo que el mejor referente respecto a la lucha contra esto sería el psicólogo canadiense Jordan Peterson. En Canadá, cuando se intenta aprobar la ley C-16, él se enfrenta públicamente y dice, es que me están regulando cómo hablar. Y yo no puedo admitir, sea lo que sea que quieran que diga, que me regulen qué decir. Y ese es el gran problema. Hay que tomarlo, perdón, si quieres ya hacer la siguiente o si No, continúo. sigue, continúa. Bien, es importante entender que públicamente esto se anuncia como desde la empatía con las personas no binarias. Pero hay una realidad muy seria. Las personas trans, las personas que están dispuestas a amputarse sus genitales, a hacerse cirugías de reasignación de sexo, están dispuestas a mutilar partes sanas de sus cuerpos, a alterar sus ciclos hormonales. ¿Para qué? Justamente para verse o lucir lo opuesto a que es su biología. Es decir, alegando empatía, estás negando lo que ellos nos sacrifican. Entonces esa empatía es tan falsa, porque justamente, y de hecho la palabra homosexual es sentir atracción por alguien de tu mismo sexo. Entonces, negar esto es negar esta lucha de esas personas también. Entonces, es una contradicción constante. No sé si me extendí demasiado, pero es entender justamente su lucha contra el sexo biológico como realidad científica pisotea todo lo que por lo cual están luchando justamente esas personas. Entonces es una gran paradoja, ¿no? Pero sobre todo hay que entender eso. Primero,
es un lenguaje que surge de las élites intelectuales. Estamos hablando de un país y de una región donde todavía hay analfabetismo. Hay gente que no sabe leer. Y dentro de la gente que sabe leer, hay gente que no sabe leer bien. Y nos vienen a hablar con X, con E. Es Con un arroba. lenguaje, es un lenguaje para gente académica. Vayan ustedes al campo, a hablar con gente que está de sol a sol ordeñando vacas y explíquele los géneros no binarios y qué es una construcción social. Te va a decir, ¿qué? Y otra cosa, esto expone que esto no es una lucha del pueblo, sino justamente de las élites intelectuales. ¿Por qué? Porque estamos ante una pandemia que produjo una crisis sanitaria y económica. Estamos luchando por levantar las economías de nuestros países y esto no es un tema prioritario. Entonces, justamente muestra la desconexión de estas élites de las necesidades del pueblo. Si justamente queremos incluir a las personas distintas, no lo podemos hacer deformando el lenguaje, sino haciéndolos parte. Y termino con esto, el primer punto. La Real Academia de la Lengua Española distingue a nuestro amado español de las demás lenguas, precisamente porque hay grupos de estudiosos que pasan aprobando y desaprobando cómo va cambiando la lengua y se han resistido al lenguaje inclusivo. Y dato importante en particular para las feministas, la mitad del panel es femenino. Y no porque sea por designio ni por cuota, sino por sus méritos han logrado que sea así y son mitad, mitad. Y tanto los hombres como las mujeres de la Real Academia de la Lengua Española dijeron no. El castellano tiene como plural el masculino y eso no excluye a la mujer, al contrario. En el castellano, cuando hay un elemento femenino, se destaca y se distingue. Entonces, es muy importante no caer en esa retórica victimista, que la mujer es excluida del lenguaje, no. Justamente lo masculino se engloba y lo femenino se destaca. Entonces, si queremos en verdad visibilizar, hay que reconocer lo que se es. Y estas personas no binarias reniegan de la lucha y del sufrimiento de las personas que hacen hasta lo imposible por parecer el sexo opuesto a su biología. Sí, mira, yo no lo había pensado desde ese punto de vista porque sí lo había visto del lado feminista, que se sentían excluidas como con el plural terminado en O, pero es muy cierto que una persona que haga todo un tratamiento de hormonas y cirugías y todo para acabar llamándose ella, cuando lo que quiere es llamarse del sexo opuesto, es una locura realmente, o sea, como que ni siquiera les ayuda en su propio colectivo, o sea, el grupo dentro del colectivo, el grupo que se siente, casi ni sé cómo decirlo, trato de no ofender, como el grupo que se siente nada, el grupo que se siente que no pertenece a ninguno es todavía más pequeño, o sea, realmente no, como me dijo un amigo, no trate de hacerle sentido a algo que no lo tiene. Yo he escuchado eso, ajá, perdón. No, es importante justamente destacarlo y me encanta que te burbujee porque hay que realmente digerir todo lo que es esto, porque justamente no se llega mediante la lógica, sino mediante la ideología, porque es algo tan contrario, primero a la naturaleza, luego al sentido común, que realmente es un reflejo de lo bien que estás, que tome un tiempo en digerirlo. Y esa es una buena señal. Entonces hay que realmente entender, ellos alegan empatía y hay que justamente hacerles entender que son lo menos empáticos, porque justamente, y reitero, no es solo la persona trans, también es la persona homosexual. El feminismo de tercera ola, el feminismo de género, nos dice que el sexo es una construcción social, que no existe el hombre y la mujer. Entonces tampoco existe la persona homosexual. Tampoco existe la persona bisexual. Entonces, ¿de qué luchas están hablando? ¿De qué orgullos están hablando?
si en verdad es toda una construcción social. Entonces, ellos están anulando a personas de su mismo colectivo y les cuento una anécdota. Hoy en día decimos LGBTQIA+, pero originalmente se decía GLBT. Pero fue una lucha de los movimientos feministas que esté primero la L de lesbiana y no la G. Entonces, es muy interesante cómo incluso dentro de este colectivo hay estas luchas de jerarquizaciones desde el lenguaje. ¿Por qué? Porque el feminismo parte de la falsa premisa que la mujer ha sido menospreciada, ninguneada y desplazada, entonces hay que ponerla otra cosa. Dentro de una corriente del feminismo llamada radical, las radfem, ojo, no es algo que nosotros hemos dicho las radicales como las extremistas, no, eso es un posicionamiento propio dentro del cual el lesbianismo es una forma de lucha. Entonces, justamente porque aducen que la heterosexualidad es impuesta. Entonces, para luchar contra este sistema heteropatriarcal, deben ser lesbianas. Entonces, nuevamente esto contradice su discurso. ¿Por qué? Porque alegan que así se nace y por eso luchan contra las terapias justamente que abordan el tema de la sexualidad porque así se nace. Pero en su movimiento dicen, no, vamos a dar talleres. A mí me han invitado a talleres de orgías lésbicas. Wow. Y el enunciado dice, ¿no sabes cómo se hace? Aquí te enseñamos. Entonces, por un lado nos dicen, es natural, así se nace. Y por otro lado nos dicen, no, es una forma de lucha y si no sabes cómo se hace, aquí te enseñamos. Y es importante destacar que estas contradicciones no son tropiezos en el movimiento, sino que tienen una razón de ser. Si hay una contradicción constante, la adhesión a estos grupos no viene ni por la lógica, ni la evidencia, ni la ciencia, sino la obediencia. Porque donde tú no puedes cuestionar, solo puedes obedecer. Claro, es así. Me surgen tantísimas preguntas. Pero dale, Génesis. Tengo como 1.000.000 en la cabeza. Tengo algo muy curioso que ella dice, es que la mujer, y es cierto, tiene su propio lenguaje. Cuando hablamos de todas y nosotras, hablamos del género femenino. Pero el hombre no tiene ni siquiera exclusividad en cuanto al lenguaje, porque si decimos todos, nos abarca también a nosotras. Entonces, es inclusivo. Entonces, ¿qué es lo que en realidad hay detrás de este lenguaje inclusivo que en realidad excluye? Política, ¿qué es lo que en verdad busca este lenguaje? Esa es mi pregunta. No, y en eso invito a quienes defienden nuestra lengua a hacerlo de una forma más bella también. La O engloba, es un ciclo como la vida misma que nos abraza y nos encierra a todos. Entonces, o quizás encerrar no les guste porque se sienten atrapadas, pero la idea justamente es integrar, ¿no? Entonces, claramente tenemos de sobra motivos por los cuales nuestra lengua y lo que vemos de sus atacantes es justamente eso. E invito, perdón para quienes ya lo sepan, siempre invito a leer la obra 1984 de George Orwell. Pueden ver la película también. Ahí el rol del protagonista es ¿cuál? Reescribir la historia. Todos los días reescribe los periódicos. ¿Por qué? Porque están en guerra. Y todos los días cambia contra quién es la guerra. Porque no importa contra quién sea la guerra. Lo que importa es que nunca termine. Entonces hoy es contra el heterosexual. Mañana es contra el hombre, pero pasado mañana el hombre no existe. El hombre es una construcción social. Hoy es contra la lengua. Entonces siempre debe haber una guerra y no importa contra quién sea la guerra. Lo que importa es que nunca termine. Y la realidad es que la guerra es contra la lógica, contra el sentido común, pero sobre todo la guerra es contra nuestra cultura, contra nuestra historia. Están todos los días derribando monumentos. ¿Por qué? Porque son funcionales al socialismo. El propio Karl Marx, padre del socialismo científico, vean ustedes de qué partido surge esta iniciativa, ¿no?
Ustedes lo saben, ¿no? No ¿De qué sé. corriente? O sea, justamente viene de la izquierda política. ¿Por qué? Marx decía, en la sociedad burguesa el pasado domina el presente. En la sociedad comunista el presente domina el pasado. Y George Orwell, autor de 1984, dijo, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Una vez que desvinculan a un pueblo de su pasado, de sus raíces, de su origen, nos tienen controlados. Entonces ellos necesitan que rechacemos de dónde venimos, porque ¿qué es la lengua? La lengua es madre. ¿Quién la transmite? La madre. Entonces es una de las grandes feminismo, que siendo la mujer la transmisora de la lengua, determinan que no. Ahora somos nosotros. Ya no es la mujer como madre la que transmite el lenguaje, ahora es el movimiento feminista. Porque ¿quién transmite la lengua en verdad? La madre de tu madre. Nosotras heredamos una tradición oral. La mujer es la transmisora de la tradición oral. Observen en sus casas, ¿qué hicieron sus abuelas? Las abuelas son el sostén moral del hogar. Todo lo que es virtud, valores, costumbres, transmite, ¿quién? La madre de tu madre. ¿Y qué quieren ahora? Que la lengua no venga de la tradición, de la costumbre, sino desde la imposición. Y cuando dicen luchar contra el patriarcado, en verdad, lo que están haciendo es luchar por convertir al Estado en un patriarcado, donde sea, en lugar de la familia y la tradición, el Estado, mediante la ley, quien dictamina qué se dice, qué no se dice, y quién puede decirlo y a quién se puede censurar. Entonces, por eso es importante entender, muchos de los promotores de esto tienen la mejor intención, creen que van a crear una sociedad más empática, pero en realidad lo que van a hacer es crear una sociedad no solo más controlada, sino más controladora. Ujú. Y de hecho ya estamos viendo, en Inglaterra es prohibido decir madre, porque eso ofende a las personas trans. Ya en Francia se habla de progenitor 1 y progenitor 2. Ya no se habla de mujeres, se habla de personas menstruantes. Eso pasó aquí en mi tierra natal, Ecuador. Se está intentando pasar un proyecto de ley para mujeres, perdón, para personas menstruantes. Ya no se habla de mujeres embarazadas, sino de personas gestantes. Entonces, ven cómo el feminismo no solo enfrenta al varón, sino que sistemáticamente elimina a la mujer del discurso también. Entonces, el lenguaje inclusivo, no solo que no nos está incluyendo, sino que sistemáticamente está excluyendo a la mujer. Entonces, hay que realmente exponer estas grandes paradojas, estos grandes engaños y hacerlo ahora, antes que sea más tarde. ¿Por qué? Mientras todavía seamos guiados por el sentido común, mientras esto todavía nos genera confusión e indignación, porque va a llegar un momento donde mediante la obediencia ya no haya cuestionamiento. Entonces, parece una bobería, es bueno, que déjenlos que escriban con la E. No, no es así de sencillo. Quien controla cómo puedes hablar, controla cómo puedes pensar. Y en el momento que tú hables distinto a lo impuesto, serás censurado. Entonces, es tiempo, hay que hacerlo ahora y Claro. hay que hacerlo tanto desde la sensibilidad como la sensatez. Saber, nosotros no somos unos ogros que no sentimos sensibilidad por estas personas, al contrario, porque son parte. Queremos que hablen nuestra misma lengua madre. No queremos excluirlos, al contrario, vemos el tremendo esfuerzo que se están haciendo por parecer el sexo opuesto y negarles eso. O sea, él luchó por ser ella y tú le llamas ella. Y otra cosa, están asumiendo esta confusión de género, ¿no? En lugar de asumir una identidad. Y otra cosa, o sea, tienen a los niños, en vez de aspirar, yo quiero ser astronauta, decir, no saber ni siquiera si soy hombre o mujer. O sea, eso es un desequilibrio en tu propia identidad. Entonces, realmente yo les invito a mis queridos hermanos dominicanos a saber enfrentar esto con la fuerza de la verdad y con el amor
y la empatía de que no queremos excluir a nadie del discurso, ni queremos ser excluidos, porque nosotros que somos la mayoría, tenemos también derecho a opinar, tenemos derecho a no ser callados y no podemos permitir que una minoría silenciosa imponga lo contrario. Es así. Y yo hablaba con una amiga hace mucho tiempo de estos cambios, porque como dije hace un ratito, no hacen sentido. Y uno entiende que la lengua puede variar. Por ejemplo, las personas, los oficios que terminan en vamos a decir cantante, no se dice cantanta y cantante y cantanto, o sea, hay cosas. Sin embargo, se ha luchado por la palabra presidenta o vicepresidenta, clienta, y son cosas que, como dije al principio, no nos hacen sentido, pero se han adaptado al lenguaje, ya es común escucharlo. Y ya es común, o sea, la gente ya dice clienta como si fuera algo correcto. Creo que incluso sale como con su definición y todo. Y me gustaría que explicaras es la diferencia de cuando se da un cambio, vamos a decir natural, porque sabemos que la ley tiempo puede cambiar. Vamos a decir, por mucho tiempo se ha llamado a las sirvientes sirvienta, o sea, y eso está muy comúnmente acogido. Aquí ahora hay una palabra que no me gusta para nada, pero se llama teteo. Es como el equivalente a una fiesta. Y hablaba con una muchacha y le decía, mira, la palabra teteo tiene más probabilidad de ahora mismo de ser acogida que el lenguaje inclusivo, por cómo todo dominicano la tiene en su lenguaje de manera común. Ojalá que nunca la acepten, perdónenme. Pero, ¿cómo se da esa diferencia? Sí, cómo es eso diferente? De cuando una palabra se acoge, o sea, ahora es común escuchar presidenta, vicepresidenta, aunque a mí me haga cortocircuito en la cabeza, pero, o clienta, ¿cómo es eso diferente del lenguaje inclusivo? Bueno, justamente invito a las damas presentes y por supuesto también a padres de las mujeres que se avecinan, ver también nuestro rol como mujeres en la elaboración del lenguaje y su perpetuidad. Entonces, eso es algo que tristemente hemos perdido y hemos permitido que algunas mujeres que dicen hablar en nombre de la mayoría sean las que esos cambios culturales. Si somos las mujeres como madres las que transmitimos la tradición oral, no deberíamos permitir una vulgaridad como esa. Por eso resalto la importancia de las abuelas. Yo no conocía ese término, pero me imagino explicándosela a la mía. Y me acuerdo, por ejemplo, se le conoce en Sudamérica a la cocaína como perica. Y cuando yo lo escuché por primera vez en la escuela, le pregunté, abuelita, ¿qué es perica? Y me dice, la esposa del perico. Y lo dijo tal como hubiese dicho el Chavo del Ocho, y me encantó, porque desde esa inocencia y desconocimiento. Entonces, justamente, por eso digo el ejemplo de las abuelas como madres de nuestras madres. Si hay un término que crees que a ella le chocaría y a ti te choca, deberíamos ser parte de su no normalización, porque justamente, como dices, es una vulgaridad y el feminismo que lucha supuestamente contra la objetivización de la mujer y está siendo cómplice del uso de una parte de su cuerpo para describir una fiesta, porque vaya a ver qué es lo que se ve en esas fiestas, ¿no? No sé si se entender el punto. Entonces, claro, hay cambios que se van adoptando. Por ejemplo, aquí en Ecuador, que la población indígena es muy grande, tenemos mucha mezcla, lo que se llaman quichuismos. Y la Real Academia de la Lengua ya ha aceptado, porque es uso común. Entonces, hay que saber distinguir eso. Y como tú mismo dices, es natural justamente porque sucede con fluidez por su aceptación. Entonces, por ejemplo, los hombres indígenas en la parte de los Andes tienen el cabello largo y
se atan con una tela aquí, así, y se llama guango. Entonces, la Real Academia de la Lengua ya aceptó el guango. Entonces, es muy interesante. Ahora, este término que existe hace cientos de años fue aceptado precisamente porque es de uso común, pero lo que están pidiendo mediante el lenguaje inclusivo no es la aceptación natural de los términos, sino justamente que venga mediante la ley. Y es importante, y por eso reitero el tema del patriarcado. Patriarcado significa el gobierno del padre. Y si nuestra lengua es materna, debería venir justamente del seno familiar el cambio cultural, el cambio en la lengua, pero no. Quieren convertir al Estado en su padre proveedor y protector, que provea los recursos, que provea la cultura, la tradición, el lenguaje y que los proteja de las palabras que ofenden. Entonces vean ustedes si las empoderadas en verdad son empoderadas o si son tan débiles que hasta las palabras las lastiman. Hay en inglés un término que me encanta que dice, no rima en español, pero la voy a traducir. Los palos y las piedras me pueden romper los huesos, pero las palabras jamás me podrán lastimar. Mediante el lenguaje inclusivo, lo que están haciendo es equiparar la palabra a la acción, el término a la agresión. Entonces, en lugar de criar niños, adolescentes y jóvenes fuertes que se sepan defender, estamos haciendo gente tan débil, tal punto. Entonces, si en verdad quieren empoderar, deberían ser personas más fuertes. Si tú estás tan seguro de tu identidad, no deberías tener que apelar a la autoridad para quejar de las palabras. En ese sentido, recomiendo mucho el libro Antifrágil. Es un libro que justamente apunta a eso. Ahí están poniendo los comentarios Generación de Cristal. Y ante eso estamos. Entonces, por eso a mí no me gusta la palabra empoderamiento. Y digo empoderada, no, poderosa. Poderosa. Porque la idea es esa. La idea es justamente ser y criar personas fuertes para que no sean tan débiles que las palabras los lastiman. Entonces dicen, es que ustedes con su discurso fomentan el odio. En absoluto. Desde mi más profundo amor al prójimo, yo no quiero que sea limitado y censurado y silenciado. Y yo justamente porque reconozco la existencia de personas diversas, no puedo permitir que venga una ideología a negar su realidad y su sufrimiento. Entonces, y sobre todo estamos llamados a nosotros, si vivimos en la fe, nos dicen anticiencia, pero ¿quién en verdad está negando la ciencia? Sobre todo la biología. Entonces, dejar eso bien en claro, no caer en estos mitos iluministas que pretenden llamar a la persona de fe anticiencia, porque hemos visto que justamente quienes reniegan de la anatomía, de la biología, de la fisiología y demás ciencias, no somos nosotros. Es así. Y también con este discurso de opresión, me parece a mí que como muchos otros temas de estos colectivos, es un reclamo hipócrita, porque por llamarle ella a alguien, por decir todes, yo no estoy solucionando ningún problema real, no estoy yéndome a la causa de la solución de ningún problema. O sea, una persona que un cambio social no se puede lograr con la imposición de una ley. No sé si me doy a entender, o sea, uno no puede lograr que una persona en su corazón deje de ser discriminatoria o racista por amenazarle con cárcel y multa. Su corazón sigue igual, o sea, la respuesta social, la respuesta real de una persona no se logra de esas formas. Por eso es que es otra de las razones por las que me encuentro esta lucha común
y con estas cosas de caballo aquí como tan enfocada en cambiar el lenguaje cuando en realidad no soluciona nada. Yo creo que ya van como 48 veces que le niegan en la Real Academia esto del lenguaje inclusivo. Eh, Ahora no me acuerdo el número, pero era exorbitante y dije, wow, algo sí hay que decir y es que son insistentes. O sea, pierden y vuelven, pierden y vuelven. ¿Qué tú piensas que entienden ellos que van a lograr con cambiar estas cosas? Bueno, hay una situación que es muy importante y es muy similar a la causa provida. Ellos creen que los están matando. Ellos creen que su vida está bajo amenaza y ellos creen que al cambiar el lenguaje se van a proteger. De esa misma manera debemos nosotros entender que si logran cambiar el lenguaje, estamos todos en peligro, porque vamos a estar bajo un sistema, bajo un gobierno, bajo una autoridad que va a controlar lo que podemos decir, cómo podemos pensar, a quién y a qué podemos cuestionar. Entonces, realmente, si esas personas quieren ser incluidas, nuestro lenguaje no los expulsa. Muy por el contrario, en la O estamos todos. Entonces, hay que entender ese sentido de la urgencia y por eso mismo hablo de la importancia de la empatía, porque ellos creen que están bajo riesgo y usan cada caso de una persona. Por ejemplo, recién pasó que mataron a un chico homosexual en España y quieren a toda costa convertirlo en un crimen de odio. Entonces es ese ciclo, es que la sociedad los discrimina. No, no, a ver, señores, él era homosexual. Por tercera vez hoy, para entender que una persona es homosexual significa atracción de alguien de su mismo sexo. Es una cuestión sexual, es una cuestión biológica, anatómica. Pero la ideología de género, odian que lo llamemos ideología de género, dicen que es una perspectiva, pero no es una mera perspectiva, porque justamente es la negación de la biología. Si él es homosexual es porque un hombre que se siente atraído sexualmente por otros hombres, es decir, él es esa persona. Pero ellos dicen, no, el hombre y la mujer son una construcción sexual. Entonces, ¿el homosexual qué es? Entonces, ¿cómo puede ser un odio si él ni siquiera existe, si da igual? Entonces, es muy importante abordar esto, entender esto, y si queremos, como tú misma señalas, resolver problemas reales, no podemos hacerlo desde cuestiones ficticias. Y no vamos a lograr respetar ni salvar a nadie si negamos hasta su existencia. Es así. Y a mí me pareció interesante que en la intervención anterior trajiste a colación lo de las terapias de conversión. Aquí, en el proyecto de ley, bueno, en el proyecto del Código Penal, que todavía falta 2 lecturas que se apruebe, había un párrafo que, wow, quiero recordar los detalles, pero era básicamente lenguaje de odio, penalizando el lenguaje de odio. Los diputados sacaron algunas cosas y una de las cosas que sacaron era que si provocaba sentimientos de inferioridad a la persona. Y eso, al ser tan subjetivo, o sea, cualquier cosa puede traer un sentimiento de inferioridad, al eliminarlo, salió a colación que con esto ellos querían eliminar las terapias de conversión por considerarlas tortura. Entonces, a mí me parece interesante que lo hayas mencionado con todo esto del lenguaje, porque yo digo, si una persona en esta ideología entiende que todo es una construcción social y que tú puedes ser lo que tú quieras ser, puedes ser todo lo que tú quieras ser, excepto buscar ayuda para tener una orientación heterosexual. O sea, puedes entrar a un campamento como lo que te invitaron a ti, te llaman a experimentar, llaman a los niños a cambiarse de ropa y todo. Puedes hacer todo eso, excepto buscar ayuda para ser heterosexual, que me parece a mí que también es falta de empatía, porque si es una persona que desea buscar esta ayuda y hay una persona que desea darle esa ayuda,
obviamente excluyendo todas estas historias de horror que hemos escuchado, de agresión física con lo que nunca estaríamos de acuerdo. Excluyendo todo eso, si es una terapia que dos personas, dos adultos están buscando de manera consensuada, entonces no hay ningún problema. Pero es como tú dijiste, o sea, quieren igualar las palabras, la conversación a una agresión, como si esto los estuviera matando. Ahora nosotros también tenemos, ellos tienen todo un calendario de actividades, que como yo sé que tú también tienes creencia cristiana, voy a colar este tema aquí. Han llamado a oración para todos. ¿Qué tú opinas de esta liga de temas del colectivo con el cristianismo? Bueno, es un gran problema porque justamente si Dios los hizo hombre y mujer, anular sus enseñanzas es un problema. Que ellos elijan por fuera de la fe creer que el género es una construcción social es parte de su libre albedrío, pero que intenten equipararla a una fe que deja estipulado y de forma clara que Dios los hizo hombre y mujer es una falta de respeto. Están en su libertad de expresión, no creo que deban ser condenados, pero sí creo que debe ser llamado a la atención y justamente desde la comunidad de la fe destacarlo, resaltarlo y ver su error. De hecho, en la palabra está la corrección fraterna y estamos llamados a corregir a nuestros hermanos si están en un error. Yo no tengo comunicación con ellos, pero la corrección fraterna exige que yo hable con mi hermano y luego lo presente ante la asamblea. Pero realmente, o sea, hay que destacarlo y hay que aclararlo. Aprovecho que vi un comentario aquí que dice que las altas tasas de suicidio producto de la discriminación en la comunidad trans son un problema real. El alto suicidio en la comunidad trans es multifactorial, comenzando por el hecho que es una persona que se rechaza a sí mismo, es una persona que rechaza su propia biología y eso va a traer una crisis de identidad. Uno. Dos, si es una persona que se está hormonizando, es una persona que va a tener una crisis emocional. Aquí las mujeres biológicas cisgénero sabemos lo que es tener un ciclo menstrual y los cambios hormonales cuando estamos premenstruales, que de repente estás, ¿qué pasó? Porque es así. ¿Qué? Nada, porque es así. Imagínense un hombre que de repente le empiezan a dar estrógenos, ¿listo? O sea, por 20 años, 30 años, 40 años, 18 años, vivió como un hombre y de repente empieza a sentir lo que nosotras sentimos. Es un cambio hormonal brutal. Así que adjudicar el problema emocional de las personas trans a la cultura es negar todo el aspecto biológico. Por eso la importancia de destacar la importancia de la anatomía, la fisiología. Y ojo, yo lo explico en mis clases y que pronto Loren lo va a ver. Cuando se habla del feminismo de género, el feminismo de género, que es el de la tercera ola, separa. Bueno, retrocedo. El de segunda ola, que es el de la revolución sexual, separa a la persona, al sexo del amor, del compromiso y la reproducción. La tercera ola separa a la biología de la psicología, separa al sexo del género y no ve cómo nuestra sexualidad afecta también a nuestra psicología. Entonces, al desvincular estos dos fenómenos, limita todo a lo social y no comprende todos los cambios hormonales. Recomiendo mucho a Blair White, B larga L-A-I-R-E, el apellido White como blanco. Es una persona trans que tiene senos, es súper hiper femenina, pero no se amputó sus genitales. Y hay que decirlo así con toda la crudeza. ¿Por qué? Precisamente porque en su investigación vio que la incidencia de suicidios en personas trans aumenta cuando se amputa sus genitales. ¿Por qué? Porque en los testículos del varón hay la mayor producción de hormonas. Y al no producir naturalmente esas hormonas, hay propensión al suicidio, porque el suicidio es al fin y al cabo producto de una depresión total. Entonces, desvincular la biología de la psicología, el sexo del género, justamente es la mayor propensión a estos fenómenos. Y si desvinculamos
toda la parte biológica, vamos a limitarnos a lo social y culpar al resto y no entender el sufrimiento de esa persona. Sí. Y no sé si Génesis tiene otra pregunta, porque si no, abarco todo. Una última que me han hecho mucho y yo nunca he sabido responder. Sabemos que la lengua tiene una academia, creo que la francesa también, pero como tú has dicho, ya la lengua no es ideológica, tiene que formarse a través de evolución de los pueblos. Entonces, ¿qué pasa con estas otras lenguas que también tiene minorías que le exigen una adoptación de este, ¿verdad? De este lenguaje no binario? ¿Qué pasa con ellas? O sea, ¿pasa también en otras lenguas o solamente en la de nosotros, en la española? Si pasa en el inglés o pasa en el italiano o no, esto no se ve. Bueno, en inglés intentaron imponer Latinx. Y hay unos memes buenísimos, porque para no decir latinos, quieren decir Latinx. Porque claro, ¿cómo pronuncias la X en inglés? X. Y hay unos memes buenísimos que sale el gringo diciendo Latinx y salen hispanos, sale un brasilero, un mexicano y un argentino y le dice, cállate gringo, porque es totalmente antagónico a nuestra cultura. En alemán eliminaron el término Fräulein, que es señorita, precisamente porque no hay el equivalente de señorito. Entonces, estos igualitarismos, ya les digo, nuestra cultura, no solo la hispana, la occidental, destaca lo femenino. Señor es señor en cualquier edad, pero señorita es especial. Pero el feminismo, como es igualitarismo, hace que todo lo que sea distinción sea opresión y nunca ve cómo nos destacan, cómo nos resaltan. En francés igual están luchando contra el mademoiselle, que es señorita. Entonces, hay formas neutras en el alemán y el español. De hecho, en inglés dices people, entonces no genera este tipo de problemas. Pero incluso el primer ministro de Canadá ha intentado hacer unos igualitarismos en cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y de hecho, no sé si ustedes están al tanto, pero un diputado de Estados Unidos dijo amén y a woman. Cuando no tiene nada que ver con men, amén viene del arameo y no tiene nada que ver con la masculinidad. Lo cual ve también, y es importante decirlo, o sea, hay un problema dentro de, y bien que lo preguntaste, Loren, cuando el progresismo intenta vincularse al cristianismo pasan este tipo de absurdos que no tienen nada que ver. Entonces hay que destacarlo también desde nuestro lado. Entonces, sí está pasando en muchos otros lados y en ese sentido también, aprovecho y cierro con esto, el término machismo sí es una particularidad del español. En inglés se dice sexismo. Así como el racismo no decimos blanquismo y negrismo, ni el clasismo decimos pobrismo y riquismo, el sexismo se trata de la discriminación por sexo. Pero los ideólogos del habla hispana le vinculan netamente a la masculinidad. Y el ejemplo que me gusta usar siempre es, si yo a una mujer le digo PUTA, soy machista, porque la mujer es incapaz de obrar mal. Entonces el feminismo dice luchar contra los estereotipos de género, pero la mujer es incapaz de ser violenta. Si lo es a través del macho. Entonces es importante ver qué ha pasado en otras culturas, qué están intentando imponer en la nuestra, qué particularidades hay, y destacando siempre que la Real Academia de la Lengua dice una vez tras otra no, y no es una imposición masculina, hay tantas mujeres como hombres, y han decidido que el lenguaje no nos oprime, al contrario, tenemos un lenguaje riquísimo que justamente destaca lo femenino. Y yo me siento halagada por la lengua castellana que llegó a este continente por una gran mujer, Isabel de Castilla. Excelente. Yo también tengo una última pregunta. A mí me han dicho eso, que yo tengo, wow, ¿cómo se llama? Misoginia Misoginia. internalizada.
Ok. Si yo estoy defendiendo al supuesto patriarcado. Ok. Mi pregunta con esto del lenguaje inclusivo este y tantos ejemplos de absurdos que nosotros hemos visto con esta ideología de género. Para mencionar así de la memoria sin hacer mucho esfuerzo, como ese grupo de mexicanos que dijo que era trans para poder llenar la cuota de género del partido. Eh, en California, esta ley que ahora le permite a los trans ir de una cárcel de hombres a una cárcel de mujeres. El bombero que se cambió de género en medio de como un problema judicial por haber agredido a su pareja. Y entonces, como entre mujer y mujer la agresión no es tan grave, ese cambio de género. O sea, sabiendo todas estas locuras, bueno, y sin hablar de los deportes, en cómo ganan los hombres, obviamente, a las mujeres en todas estas cosas, yo me pregunto, Fomenta el abuso. exactamente, fomenta el abuso y le quita a las mujeres sus puestos, porque entonces ahora hay mises hombres. O sea, no puedes ser candidata a Miss Nada si tienes un hijo, pero puedes ser candidato si te Si cambias de autopercibes sexo. mujer. Exacto, o sea, locuras. ¿A quién beneficia esto? O sea, uno no quiere ser de teoría conspirativa, pero ¿quién impulsa esta agenda y por qué? Bien. A ver, dijiste muchas cosas, a ver si los puedo englobar en una idea. Bueno, el tema de los deportes hay que entender, no solo afecta a las mujeres a nivel deportivo, sino también académico, porque justamente ya estas chicas no pueden acceder a becas de excelencia. Entonces, hay que destacar, en nombre de la igualdad se está desplazando a la mujer de los deportes. En artes marciales mixtas, incluso una persona trans le causó una contusión cerebral a una mujer justamente porque llegó con la fuerza de un hombre y le partió el cráneo y le quebró la cuenca del ojo, le tuvieron que coser, no coser puntos, sino abrochar con grapas aquí en el cráneo. Entonces, hay muchos memes falsos al respecto, así les doy el nombre real. Se llamaba Fallon, sigue vivo, Fallon Fox. Fallon Fox. Y Brent era el apellido de la deportista, porque la imagen normalmente no es la misma. ¿Y a quién beneficia esto? No le beneficia a nadie, ni a hombre ni a mujer, porque no es que los hombres ganan con esto, porque al contrario suelen ser los más perjudicados, precisamente porque son sistemáticamente desplazados, y tampoco a las mujeres, porque viendo a nivel deportivo tampoco. Y se nos ha quitado justamente lo que nos hace únicas, que es la maternidad, ¿no? Ya no somos progenitores y somos gestantes, ya no somos mujeres. Entonces, ¿a quién beneficia esto? Beneficia a las personas autoritarias, a los organismos internacionales que quieren quitarnos la soberanía. Conviene justamente a las personas que se alimentan del control y perjudica a quienes queremos ser libres. Entonces, realmente hay que luchar contra esto con todas nuestras fuerzas y luchando con fuerza, pero con amor. Justamente con amor por quienes somos, porque dices que yo amo ser mujer y yo no tengo la misoginia internalizada, yo amo ser mujer y yo amo a los varones, a diferencia de la feminista promedio que odia ser mujer porque cree que es una opresión, porque cree que es una imposición y odia al hombre porque cree que es un opresor y un privilegiado. Entonces justamente dice, no, yo no odio a la mujer, yo la amo y te amo a ti, aunque te conozco muy poco y yo quiero sacarte de ese dolor. Entonces bueno, yo tuve esta conversación con un amigo psicólogo y me dice, pero si tú dices que quieres sacarle de su dolor, estás hablando desde la superioridad moral. Entonces yo hablo desde la realidad. Yo amo ser mujer y estoy en paz con los hombres. Mientras que esas chicas odian ser mujer y están en conflicto con su contraparte, están en conflicto con la maternidad. Entonces, realmente hay que sanar esas heridas y hay que hablar desde la verdad, hay que hablar con transparencia
Y para hablar desde la verdad y desde la transparencia hay que hacerlo sin censura. Entonces, ¿cómo? Yo me refiero a, por ejemplo, en el aborto sabemos que siendo un crimen tan cruel, tan crudo, y sabemos que no le hace bien a la mujer, obviamente acaba con la vida del hijo, pero beneficia al abortista, beneficia a compañías grandes como Planned Parenthood y obviamente es un grandísimo negocio. Pero con esto de la ideología de género, yo me pregunto, como, ¿dónde está el negocio aquí? O sea, causar tanta destrucción, arrancarle la identidad a la gente, causar tanta confusión en los niños, eh, enfrentar a hombres y mujeres en una sociedad, eso no le, como que yo no veo a quién es que esto le haría bien. O sea, por qué esta agenda? Bien, yo siempre recomiendo leer el libro Un Mundo Feliz. En ese libro ya no hay amor porque el amor conduce al odio. El sexo ya solo se da como descarga física, como ya no hay amor, ya no hay compromiso, ya no hay relaciones. Y así como ahora hay LGBT, en esa sociedad hay alfa, beta, gamma, delta, hay categorizaciones. Y ya tú solo tienes relaciones con gente de tu categoría. Ya no se come carne porque eso es cosa de salvajes, pero ya tampoco no se come verduras ni nada que brota del suelo porque eso es cosa del pasado. Todo es industrializado. Y ya nadie pare, porque eso lo hacen los perros. Los niños nacen en máquinas. Y hay un pequeño reducto de la población que son las personas libres, que todavía paren a sus crías y viven salvajemente comiendo carne y en parejas. Entonces, esta sociedad que se está forjando es el ejemplo fiel a este futuro que nos quieren crear. Y por eso es tan importante afianzar el vínculo entre hombre y mujer, porque juntos hacemos la vida de forma voluntaria, de forma natural, sin intervención de máquinas y sin categorías que nos ubican unos y otros. Entonces, ¿quién se beneficia? Los organismos internacionales como la ONU, por ejemplo, está en la Agenda 2030, es uno de sus objetivos. Es importante resaltar, quien controla la vida, controla todo. Quien controla el lenguaje, controla todo. Necesitan controlar la vida desde la concepción, necesitan controlar el lenguaje, porque si controlan lo que dices, controlan cómo piensas. Y necesitan que tú te calles. Entonces, es importante entender que estos organismos internacionales nos quitan primero soberanía como naciones y luego como individuos. Entonces, hay que justamente apelar a esos jóvenes inquietos con espíritu rebelde a entender cuál es el verdadero sistema contra el cual hay que luchar. Un mundo feliz nos señala, ser antisistema es amarnos los unos a los otros, es querer formar familias, es ser libres de elegir comer lo que queramos. Y es ver al sexo no como una mera descarga física, sino precisamente el acto que produce la vida. Entonces, Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, fue el maestro de George Orwell, era su pupilo. Entonces, estos dos grandes visionarios del siglo pasado nos dejaron advertencias de qué nos depara si no actuamos a tiempo. Entonces, hay que actuar mientras se pueda. Hay que hablar antes que nos callen. Hay que ser la voz de quienes aún no la tienen. Y hay que reconocer que no hay lucha más válida que quien defiende la vida, porque es una lucha por el más indefenso. Y como mujeres, nuestro rol es primordial porque la lengua es materna. Y de nosotras depende ser las transmisoras del lenguaje o ser permisivas ante su destrucción y formar este patriarcado estatal donde la autoridad dice, esto no. El feminismo empoderador nos está quitando el poder de ser la transmisora de la tradición y portadora de vida.
Gracias, Mamela. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para nosotros siempre es una gracia el tenerte y el escucharte y el verte y el todo. Y vamos a coger clases contigo porque me voy a unir con Noé. Pues nada, muchas gracias, Loren, a ti también y a todos los que nos vieron. Hola, soy Mamela Fiallo Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.